batalla o la guerra que muchos ignoran. El que no estuvo el domingo pasado, pues le podemos darle una introducción, un pequeño refrescarle un poco para que entienda y también pueda continuar con nosotros en esta hermosa mañana. La guerra que muchos ignoran. Aleluya. Tomando como referencia Romanos capítulo 13, verso 12. Pueden leerlo conmigo, hermano. Aunque el versículo ya fue leído, hoy queremos volverlo a traer a memoria. Romanos capítulo 13, verso 12. Es el versículo central de la predicación. Allí está el eje central de lo que Dios nos ha querido mostrar por su palabra, la guerra que muchos ignoran. Y cuando ya tengan ese versículo tan hermoso en Romanos capítulo 13, el verso 12 nos dice de la siguiente manera: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Y hay una opción muy buena: y vistámonos de las armas, aunque aquí no dice de, pero en otras versiones sí lo dice, y vistámonos las armas de la luz. En otra versión sería: vistámonos de las armas de la luz. Por favor, siéntese diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos muy contentos porque Dios quiere que desechemos nuestras tinieblas y todo lo que nos estanca en el nombre poderoso de Jesucristo, porque hay cosas que nos estancan y una de las cuales es las tinieblas. Creo, hermanos, si usted ha visto últimamente las noticias, no sé cuáles o quiénes han visto las noticias de ahorita, hablando de pocos días, lo que se manifestó en México, el terremoto, ¿verdad? Ahorita hablo de recientemente de 7.1, 7.2. Hasta ahora no hay víctimas mortales, pero el terremoto se manifestó también en otras zonas. Se han visto cosas. Lo que ha sucedido en China, el azote de las tormentas, no sé si lo han visto, cómo esas grandes ciudades han sido azotadas por diferentes tormentas que se han visto, que han sido muy, muy feroces, hermanos, y deslaves también, ¿verdad? De zonas como creo que es Tailandia, por ahí también hubo algo de un desastre natural. Y también, hermano, lo más reciente en Venezuela, no sé si lo han podido ustedes ver, pero que hay algo que está saliendo, un carbón como encendido en Táchira. No sé si lo han visto, que la tierra se está abriendo y hay algo que está saliendo como una especie de lava. Entonces, hermano, todo esto está aconteciendo más seguido. Ya esto lo sabíamos, pero creo que ahorita, estos meses, es muy continuo el desastre natural de muchas naciones y nuestro país sigue y sigue manifestándose cosas de que los geólogos dicen que es normal, pero en realidad, hermano, yo digo que no es tan normal, son señales que Dios está permitiendo y la gente lo graba y sí se alteran, pero eso para nosotros no debería ser de alteración, sino de advertencia. Para nosotros debería ser un aviso, para los que no conocen a Dios debería ser un susto, a nosotros es un aviso de que tenemos que continuar en el camino del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, que continuemos en este hermoso camino. Aleluya. Dios ha sido bueno. También queremos, hermanos, dándole más fuerza al mensaje, queremos ir a un versículo de 2 de Corintios capítulo 6. Quiero que por favor todos estén en la Biblia. 2 de Corintios capítulo 6, verso 7. Todo esto va alineado a lo que hemos planteado en el tema, la guerra que muchos ignoran. Y ahí usted va a entender algo muy hermoso que la Biblia, pues, nos da luz de lo que está aconteciendo actualmente en el mundo y lo que muchos ignoran. 2 de Corintios capítulo 6, verso 7, dice la palabra del Señor en palabra de verdad. ¿En poder de quién? De Dios. Con armas de justicia a diestra y a siniestra.
pero queremos tomar referencia con armas de justicia, a diestra y a siniestra, es decir, derecha e izquierda, palabras de verdad. Entonces Dios nos ha venido advirtiendo que tenemos que estar vistiéndonos de armas de luz. Amén. Para vencer las tinieblas, pero también armas de justicia. Y si vamos a la guerra natural, a lo que hablamos el domingo pasado de Hitler y de Alemania nazi, hermanos, eran armas de injusticia, armas que quitaron vida. Pero las armas de Dios, en el caso que Dios nos está mostrando en Corintios, no tiene que ver con derramamiento de sangre, sino con justicia. Y la justicia que proviene de Dios es totalmente equilibrada, es justa y verdadera. La justicia de Dios es lo que Dios nos quiere a nosotros armar para la batalla o la guerra que muchos ignoran. Y más adelante en el mismo Corintios capítulo 10, verso 4, en 2 de Corintios, continuando en el mismo libro, de 2 de Corintios capítulo 10, verso 4, también el Señor nos habla más clarito, imposible. Y eso sí queremos leerlo detalladamente para ver qué podemos aprender de ese versículo tan poderoso de 2 de Corintios. Aleluya. Y usted ahí, hermano, cuando lo analice con el espíritu y la mentalidad que Dios le va a dar y le está dando cada día, va a leerlo con otra perspectiva. Corintios capítulo 10, verso 4. El Señor nos dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Y el 5 aclara algo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí podemos durar horas analizando estos dos versículos que el Señor nos regala. Número 1, nos dice y nos vuelve a repetir el término armas. Tiene que ver con algo de batalla, con algo para defendernos. Pero estas armas que pertenecen a la milicia de Dios no son carnales. Es decir, no son las armas que hemos conocido. Para ese momento no habían metralletas, no habían pistolas, pero sí habían espadas, flechas y otros utensilios que utilizaban para las guerras. Pero colocando esto en la era actual, tampoco tiene que ver con cosas carnales, sino que el Señor nos dice poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. O sea que tenemos, hermano, un enemigo que ya ha contribuido, ha realizado una fortaleza. ¿Y qué sería una fortaleza, hermano Alirio? No es más que alguien o una estructura bien organizada para ir en contra de cualquier situación. Una fortaleza, hablando en cuanto a guerra, hablamos de un ejército, hablamos de un comando, hablamos de hermano Wilmer, de un grupo de personas preparadas para la batalla, de élite, alguien que está o muchos que están preparados para ir a la batalla. Y esta fortaleza es en cuanto a lo secular, pero en cuanto a Dios, no está hablando de algún partido, de un militar o de una fuerza militar, sino que está hablando de fortalezas. Esto quiere decir que estas fortalezas son totalmente espirituales, pero no ficticias. El hecho de que algo sea espiritual no quiere decir, hermanos míos, que no sea real. Porque el diablo, que no es visible a nuestros ojos, no deja de ser real. Y su poder se ha notado durante siglos en la destrucción del hombre contra el hombre, o la mujer contra el hombre, y viceversa. Y el diablo ha tomado ventaja en algunos y ha hecho desastre. Y esta fortaleza no son nada más
y nada menos que lo que nos dice Efesios capítulo 6, que lo leímos el domingo pasado, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, potestades, huestes de maldad, espíritus de maldad, hermanos míos, autoridades espirituales, hablemos de demonios, espíritu fuerte, espíritu de pereza, espíritu de distracción, espíritu que induce a la fornicación, adulterio, al hechizo. Todo esto, hermano, aunque son obras de la carne, son impulsadas también por espíritus de las tinieblas, los cuales muchos ignoran porque no se ven. Porque si Dios nos da ojos espirituales, hablando de que podamos ver demonios en todas las partes, viviéramos traumados, viviéramos con trastornos, viviéramos con miedo. Y el que si alguien se asusta porque la sábana se mueve, imagínense ver un demonio. Así que yo no quisiera realmente ver los demonios a cada momento, a no ser que sea necesario para ayudar a alguien o para seguir orando o para discernir entre lo bueno y lo malo, pero no constantemente, hermanos míos, porque los demonios no deben ser nada bonito. No debe ser algo atractivo, aunque se puedan vestir de luz o de ángel de luz para ellos disimular su oscuridad que está por dentro de ellos mismos. Estos seres espirituales se están metiendo dentro de toda la sociedad. Ya no como antes, de una forma feroz, sino de una forma, diga conmigo por favor, sutil. Sutil. O sea que son expertos en hacer las cosas lo más amable posible. Los demonios evolucionaron. ¿Cómo así? Ahora se adaptaron a las normas y ahora son educaditos. Ya no son tan alborotadores como antes, que se metían a las personas. Todavía lo suelen hacer, pero ahorita como que saben cómo, hermana Alesia, cómo introducirse dentro de una ideología, dentro de un pensamiento, dentro de un sistema, para que no sea fácil de detectar. Así es, amén. Así que los demonios ya pasaron de moda para algunos, pero siguen allí, detrás de lo oculto, detrás de la oscuridad. Ahí hay un espíritu, algo malo, buscando cómo destruir a los que son de Dios y a los que no son de Dios también, porque a ellos no les importa quiénes somos. A ellos lo que les importa es llevar a los más posibles a la condenación eterna. Y los demonios también sufrirán el castigo. Por eso ellos tienen envidia y ellos van a decir: yo no me quiero llevar esta candela solo, por eso voy a llevarme al grupo más posible a través de, diga conmigo, música. La música tiene un poder sonoro, tiene vibraciones que uno no se da cuenta, pero uno coloca alabanzas de Dios. ¿Y qué siente uno? El Espíritu Santo. Amén. Analice eso. Ahora usted escucha un reggaetón, escucha una música que le gustaba a usted cuando era del mundo, hablando que practicaba el pecado. ¿Y qué siente usted? Carnalidad. Seamos honestos. Siente que se le mueve el piecito, o si no la lengüita, para repetir la alabancita. ¿Sí, hermano Lirio? Nos pasa. El osito dormilón, a algunos les gusta todavía. El osito dormilón del vallenato, y cuando le escucha, no es tan mal, es un osito. Y detrás del osito está el aguardiente, está la depresión. Hermanos míos, y podemos notar que de todas estas cosas, algo oculto de las tinieblas están obrando. Amén, así es. No tenemos que caer tampoco en ser radicales en un sentido legalista, religioso, pero sí tenemos que discernir que el enemigo ahora ha sabido cómo trabajar en esta generación. No va a trabajar como en tiempos antiguos, porque saben que los derechos humanos y la ONU y todas las normas, saben que se le va a hacer complicado hacer de las suyas. Sin embargo, hay cosas que a él no le importa y las hace en público. Ahorita podemos ver que aún en el deporte, hermano, en esas celebraciones que son interesantes, pero siempre meten la parte oscura. Siempre tiene que aparecer un artista haciendo un simbolismo, haciendo un homenaje a los Illuminatis, nombrándolos de una forma explícita, hermanos. Y ahí puedo yo captar que la guerra que hoy en día con el enemigo no es como la anterior. La anterior era un Goliat. De verdad, hermana Rosmary, era un Goliat verdadero, un gigante que se metía con el pueblo de Dios de verdad. Y las guerras eran de verdad, guerras con armas,
con el favor de Dios, pero eran guerras. Ahora la guerra contra el pueblo de Dios no hay un Goliat físico, pero sí lo hay en tendencias, en algo de moda, en algo que sea atractivo a los jóvenes, algo que sea atractivo a los viejos, algo que sea atractivo a nuestros niños. De algún modo Satanás quiere, hermano mío, con sus escuaces o sus sirvientes de oscuridad, hacer que las tinieblas se intruyan, se multipliquen, sean infiltradas dentro de el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. Y usted puede decir, no, es imposible que dentro de la iglesia el enemigo opere. Le voy a decir que sí es posible, porque lo hizo dentro del corazón en alguna ocasión del apóstol Pedro. Y el Señor se le acercó y Pedro estaba allí y Pedro le dijo, Señor, no hagas eso, es decir, no mueras en la cruz. Y el Señor, sin palabras en su boca, sin tanto tabú, le dijo, apártate de mí, Satanás. No le dijo Pedro Satanás, sino que lo que había dentro de Pedro era el espíritu de la maldad, el espíritu de que se convierte en nuestro enemigo, es decir, el diablo, nuestro adversario, hermanos míos, y el Señor lo reprendió. ¿Y quién fue Pedro? Alguien que Dios usó en gran manera, pero en ese momento era un Pedro procesado, no era el apóstol Pedro que conocemos hoy en día, sino que era el Pedro todavía impulsivo que Dios estaba transformando. Pero ¿dónde quiero llegar? ¿Quién escogió a Pedro? El mismo Señor. Amén. ¿Y quién usó a Pedro en ese momento? Para ese momento, el diablo. ¿Queda a entender esto, hermano? Que el diablo no respeta edades, no respeta rango, no respeta, hermanos míos, autoridades. Él simplemente está para sabotear la obra de Dios. Amén. ¿Cuántos estudiaron, hermanos, y siempre había un saboteador en el salón? ¿Cuántos se acuerdan de esas anécdotas? Que había alguien que lanzaba taquito, había alguien que hacía un bulla de profesor, pero ¿hasta cuándo? Salte del salón, o me hacen el favor si se paran allá atrás. ¿Cuántos pasaron por eso? Eso es incómodo, uno se siente pena ajena. Ya adulto uno se siente peor todavía. Ahora, así es el enemigo, saboteador. Sabotea la creación de Dios, sabotea la obra de Dios. Él no le importa, vuelvo repito, rango, no le importa si usted está preparado o no preparado. Él lo que quiere es estar en contra de todo conocimiento que venga de Dios. Y eso es lo que el mundo hoy en día está manifestando. Se levantan conocimientos que van en contra de Dios. Y uno de los más populares es de la religión, que ha formulado a Dios y ha hecho de Dios una unidad compuesta. La Santísima Trinidad componen a Dios, comparan a Dios con cosas de sustancia, comparan a Dios con el huevo de gallina, comparan a Dios con tantas cosas, violando así principios bíblicos, como en Isaías, que la palabra de Dios nos ha enseñado que Dios no puede ser comparado con nada. ¿Con qué vamos a comparar a Dios? Con nada. Pero el hombre, en su propia sabiduría y el enemigo detrás de esto, ha hecho que muchos crean que Dios es tres en uno, o que Dios es un ser, hermano, dividido y no un Dios completo y único e inmortal. Eso es lo que la religión ha logrado durante décadas, y esto se ha convertido en una de las armas más poderosas del enemigo, porque ya no está en contra de la iglesia de una forma feroz, hablando de un Goliat, sino de un Goliat de pensamientos, de un Goliat de miedos y de opresión. ¿Por qué vemos que dentro de la iglesia, cuando se habla acerca de Dios, a veces nosotros sentimos un ambiente apático, pésimo, un ambiente contrario a la alegría? En algunas ocasiones sentimos como sueño, sentimos como cansancio, precisamente en el momento que se predica la palabra. No puede ser casualidad, hermano. Hay espíritus, no en todas las ocasiones, pero hay momentos que los espíritus pueden infiltrarse y sabotear incluso el culto.
Amén, así es. Colocando conchas de mango, distrayendo el conocimiento de Dios. Pero ¿qué nos dice el Señor acá? Llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque hay pensamientos que nos vienen estando en el culto o estando en nuestras casas, llegan pensamientos que son contrarios a la palabra, contrarios a la santidad, contrarios a la felicidad, pensamientos incluso de quitarnos nuestra propia vida, pensamientos de retirarnos de la iglesia, pensamientos de irnos al charco, como decía la alabanza, pensamientos que nos dice o nos indica que tenemos que alejarnos de nuestros hermanos, pensamientos que van en contra, hermanos míos, de las buenas costumbres. Todo esto llega en algún momento en el pensamiento del hombre o de la mujer de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo cautivo delante de la presencia de Dios, obediente a la presencia de Dios, y el Señor se va a encargar de aplastar esos pensamientos y darnos pensamientos que vengan de Él, pensamientos de luz, pensamientos que venzan el mal con el bien, pensamientos positivos, pensamientos de reino, pensamientos renovados, pensamientos de felicidad, pensamientos de esperanza, pensamientos, hermanos míos, de conquista, ya no pensamientos de muerte, sino pensamientos de vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando vengan esos pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia al Señor. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que llevemos nuestros pensamientos delante de su propia presencia, porque siempre Dios sabe lo que usted necesita. Y hay pensamientos que son tan oscuros, hermanos, que no nos permiten pensar con claridad. ¿Cuántas veces usted le ha pasado que en su mente se oscurece y no ve las cosas como son? De algo tan insignificante lo volvemos un problema, un dilema, algo que, hermanos, que tiene solución, usted lo ve que es imposible, y por creer en eso que es imposible, realmente se le hace difícil lograr su objetivo. Pero cuando usted se pone en las manos de Dios y usted sabe que es difícil, pero para Dios no es difícil ni imposible, entonces usted tiene un pensamiento que lo va a lograr en el tiempo de Dios. Porque para nosotros es imposible muchas cosas. Es difícil construir, es difícil comprar un terreno, es difícil, hermanos míos, mantenernos en unidad, es difícil soportarnos los unos con los otros. Cada quien tiene un temperamento distinto, un carácter diferente, pero qué difícil soportarnos. Pero para Dios todo es posible. Por eso aquí en la iglesia hay bendición y esperanza de poder vencer esos pensamientos, de poder derribar esos argumentos, porque el enemigo usa argumentos. Muchos tienen al diablo y a sus espíritus como seres brutos, seres que no piensan, y es todo lo contrario, hermano. El enemigo es inteligente, quizás no mucho para algunos, ok, en el área que se dividió de Dios, ahí no fue inteligente, pero eso no le quita a él crédito de que tiene pensamientos de cómo distraer a la iglesia, de cómo derribarnos, de cómo hacernos caer en la tentación, porque si a alguien le gusta tentar es al diablo. Él lo hizo y no vio que era Jesucristo, Dios hecho carne, o el Hijo de Dios. Él no le importó. Por eso le digo, Él no respeta cargo, no respeta rango, no respeta quién somos, ni quiénes será, ni quiénes vamos a ser. Él lo que quiere es derribar todo aquel que está dentro de la iglesia y los que están afuera también. Pero Él quiere, hermano, un objetivo es que nosotros no resplandezca la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el plan maestro del diablo y de todos los espíritus? Que nadie pueda entender, hermano, el plan de Dios. Aleluya. ¿Cuál es el proyecto de los que sabotean una clase? Que los demás tampoco se interesen, porque el que sabotea es porque no quiere aprender. El enemigo de algún modo también lo hace dentro del cuerpo de Cristo, sabotear, desviar, para que ellos también se pierdan como Él.
va a ser también condenado y perdido y atormentado por todos los siglos. Y ese es el trabajo de nuestro enemigo. Ahora Dios quiere, hermano, contrarrestar todas las obras del diablo. El Señor quiere, hermanos míos, que usted y yo nos vistamos de luz. Amén. Porque si algo aborrece las fuerzas del mal, son la luz de Dios. No la luz visual que usted tiene acostumbrado con el bombillo, la luz solar, sino la luz de la gloria de Dios. Si algo aborrece las tinieblas, es un hijo lleno de luz, una iglesia llena de luz. Y para que usted como hombre y mujer de Dios sea de luz, debe estar donde está la luz. Y la luz, Jesús dijo: yo soy la luz de este mundo y vosotros también lo sois. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección. Cristo es la luz y la iglesia es la luz de este mundo. Alguien puede dar gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Qué responsabilidad nos ha dado el Señor para ser la luz de esta comunidad de Villarosa. Amén. Para ser la luz donde Dios te ha puesto, sea en Villarosa, sea en Biscucuy, donde quiera que estés, debemos ser la luz de ese sitio. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha establecido en su palabra. Hay un versículo interesante en Corintios que nos habla de uno de los planes del enemigo. 2 Corintios 4:4. Quiero que por favor lo ubiquen, puedan confirmarlo, puedan ustedes mismos corroborar que es correcto lo que establecemos por la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 4 verso 4. Uno de los planes malévolos que ha tenido éxito en ciertas áreas, no en todas, pero sí en un gran territorio. Dice la Escritura: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quienes, de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que el Satanás, aparte de cegar el entendimiento, también quiere cegar los ojos para que no puedan ver la luz del Evangelio. Y también ese conocimiento o entendimiento que el enemigo quiere cegar es que comprendamos la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, que el enemigo no quiere que la gente sepa que Cristo es Dios, que el Señor se manifestó en carne, que el cuerpo de Cristo es la imagen del único Dios invisible. Esa revelación Satanás no quiere que nadie la sepa, porque al saber que hay un solo Dios, tiembla. Amén. Él y los suyos. Amén. Santiago 4:4 nos revela que tú crees que Dios es uno. Santiago 3:19, tú crees que Dios es uno. 2:19, tú crees que Dios es uno. Bien hace. Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Esa verdad de que Dios es uno, el enemigo quiere cegar el entendimiento para que no comprendan esa verdad, no entiendan la revelación del nombre, no entiendan el plan maravilloso de Dios y el Dios de este siglo. Y el siglo que habló Pablo se refería al siglo de él, pero ahora lo actualizamos la palabra y todavía ese siglo viene siendo este siglo. Amén. Hablando del enemigo, él no pasa de moda, él no se envejece, él no va a pasar, hermanos míos, de envejecerse. Él sigue siendo el mismo ser que Dios creó en cuanto a la eternidad, en cuanto al tiempo. Todavía él es eterno. En el sentido porque Dios lo creó así, hermano. Así como Dios creó el alma en nosotros eterna, así creó a los ángeles, a los querubines, a todas las cortes que Dios ha hecho allá en el reino que Él tiene preparado para todo aquel que le ama. Y este Dios que ahora pertenece a este mundo, este Dios con D minúscula, este Dios, hermanos míos, limitado, pero que tiene un poder sobre los que no tienen creencia en el Señor, sobre los que dudan de la palabra. Entonces Él aprovecha esa duda,
esa incredulidad de corazón para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, el evangelio de Dios, aparte de ser luz, es la gloria de Dios en nuestras vidas. Alguien lucha por gloria. Algunos luchan por la gloria de un título. Otros luchan por la gloria de una copa de cualquier deporte. Otros luchan por un nombramiento político. Pero hay una gloria que está por encima de lo que el mundo puede ofrecer, y es la gloria de Jesucristo. Esa es la gloria de la salvación. Esa es la gloria de la vida eterna. Esa es la gloria de la esperanza, es la gloria de la bendición, es la gloria de un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén. Es la gloria del Señor Jesucristo. Eso es lo que el enemigo quiere que la gente no entienda. Pero usted y yo, que ya sabemos que hay una lucha, hay una guerra que muchos ignoran, usted no la está ignorando. Usted en este momento está luchando contra las tinieblas, y es por eso que a veces usted le da como una pereza para orar, un malestar para buscar de Dios. Pero nótese que cuando usted va a ir al trabajo no le pasa estas cosas. O sea, analícelo. Lo digo yo por la universidad. Voy a clase, hermano, que eso a veces es muy aburrido, y yo estoy ahí sentado y a veces no hay nada, o sea, es aburrido. Hay clases que son interesantes, pero ahora me pongo a analizar que hay clases cuando son interesantes, yo estoy atento. Ok, anoto. Y voy anotando y voy organizándome. Ok, tenemos que hacer algo. Entonces, cuando vamos al ámbito de la iglesia, ni nos acordamos que sabemos escribir. No anotamos, no estamos preparados, no nos interesa. Es como que cumplir una rutina religiosa de ir a los domingos, el día que corresponde el culto, y estar allí y decir amén. Estamos como automatizados en hacer lo mismo. Es un ciclo repetitivo, hermanos míos, y no nos damos cuenta que el enemigo nos quiere ver así. Automatizados. Cuando dicen gloria a Dios, gloria a Dios, y a su nombre, gloria, párese. Siéntese. Y así estamos. Y no está mal tener una organización de esa. Me estoy refiriendo que el evangelio no es eso. Eso es parte de cómo nos organizamos para alabar a Dios. El evangelio es algo vivo. El evangelio es una profesión. El evangelio es una vocación. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es continuo. El evangelio es palpable. El evangelio es real. El evangelio está dentro de ti. El evangelio te hace cambiar. El evangelio es un vocabulario. El evangelio es una conducta. El evangelio es un pensamiento del reino. El evangelio es Dios mismo obrando dentro del corazón humano. El evangelio es algo que está por encima de cualquier cosa que el hombre haya creado. Está por encima de la ciencia, está por encima del conocimiento, está por encima de la filosofía, está por encima de lo que el hombre tiene por sublime, porque esto no proviene de los hombres, esto proviene del autor de la vida. Por lo tanto, el evangelio hermano, se extiende desde ahora y para siempre. El evangelio no está limitado a una iglesia, en el sentido de que si esta iglesia no predica, no, el evangelio continúa, porque es Dios el que lo promueve. Porque si el evangelio dependiera de la iglesia, ya el evangelio estuviera destruido por la pereza, por la destrucción del enemigo. Algunos que se han dormido en el sueño espiritual. Doy gracias a Dios que el evangelio no es, hermano, sinónimo de persona, sino que el evangelio es sinónimo de Dios. El evangelio proviene de lo alto. El evangelio proviene de las alturas, donde Dios está sentado en su trono e inspira a hombres y a mujeres a proclamarlo. Claro que tiene que ver con los hombres. Claro que los hombres son los portadores del evangelio, pero no provienen del hombre. Su origen no es por el hombre. Su origen no es porque la iglesia fue formada. No, Dios la la tomó y como es la palabra más correcta, la desarrolló, la preparó, la discipuló y tiene la asignación de llevar el evangelio a otros. Es una responsabilidad, pero no proviene de nosotros. O sea, el fin del discurso es que el evangelio es de Dios. Que lo predican los hombres, para los hombres,
pero no fue diseñada por los hombres, sino para los hombres. Fue diseñada para que el hombre tuviera conocimiento de la luz y esa luz resplandezca en el corazón y esa luz pueda vencer la batalla que muchos ignoran de las tinieblas. Porque las tinieblas, ¿qué no se hace? ¿Qué no permite las tinieblas? Usted no se da cuenta que el mayor índice de robos y de delitos se comete cuando la madrugada está en su máxima oscuridad, de 2 a 4 de la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo prácticamente. Hermanos, nótese que siempre las cosas que son indecentes se cometen mayormente a ese horario. ¿Por qué? Porque es un horario donde las tinieblas están en su máxima oscuridad. Posiblemente haya otro horario, pero lo que quiero decir es que las cosas peores se hacen de noche. No quiere decir que no lo hagan de día, pero es de noche, porque siempre hay más ventaja, sobre todo donde no hay luz, donde no hay postes, donde no hay un sitio que esté alumbrado. Se aprovecha la oportunidad para hacer el delito, para cometer todas estas cosas que son bárbaras al pensamiento de nosotros. Hermanos míos, ¿por qué usted cree que a plena luz del día no se cometen ciertas cosas? A no ser que se dé el momento, pero no es tan común, porque la luz hace visible al ladrón. ¿Por qué no roban las bombonas de día? ¿Por qué no han robado una casa de día? A no ser que sepan que no estén aquí, que ya está todo planificado. Pero no es tan común, porque la luz hace que todo se vea claro. Así mismo, véalo en el ámbito espiritual, porque cuando Dios llega a nuestras vidas, nos aclara la mente, nos aclara el corazón, nos aclara nuestros hábitos y nuestra conducta es diferente. No importa si es de noche, no importa el horario, Dios siempre nos ilumina y esa iluminación trae como consecuencia un mejor comportamiento, porque desde el día que Dios llegó a nuestros corazones, ya nosotros no hablamos como hijos de tiniebla, ya no pensamos como gente tenebrosa, ya no actuamos como hijos de las tinieblas, ahora actuamos como hijos de la luz. Un comportamiento distinto, con errores, claro que sí. Tenemos pecado, sí lo tenemos, pero ahora no somos esclavos del pecado. Simplemente nos resbalamos, fallamos, nos equivocamos, nos descuidamos, pero ya no somos aquellos que practicamos en la tiniebla. Ahora ya no hay esa amargura constante, ahora no hay ese enojo constante, ahora hay felicidad, hay dominio, hay algo distinto dentro de mi corazón que me hace actuar de una forma amable, de una forma alegre, de una forma gozosa en medio de nuestras adversidades. Podemos colocarnos tristes, claro que sí, nos enojamos, claro que sí, pero eso no domina nuestra situación. Simplemente podría ser en el momento que nos enojamos, pero después damos gloria a Dios porque algo mayor tenemos, algo bueno Dios siempre nos da, y esa es la esperanza de ser hijos de Dios. Es la esperanza, hermanos míos, como decía el director acerca de la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, que no hagamos riquezas en la tierra, sino allá en el cielo. Esa esperanza, ese conocimiento lo hemos obtenido por medio de las armas de la luz. Amén. Por medio de la milicia en la que estamos, porque la milicia en que usted decidió inscribirse, hermano, tiene un manual de comportamiento, tiene un manual de cómo debo yo actuar, tiene un manual de cómo yo debo ser como esposo. Hay un manual, y me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Ahí está el manual de esta milicia. Amén. Las armas no son bazucas, las armas no son C4, bombas atómicas, no, pero sí son algo que está mucho más por encima de cualquier cosa que el hombre haya creado. Es el poder del Espíritu Santo activo, es el poder de la sangre del Cordero, es el poder del Evangelio. Eso es más efectivo que cualquier arma que el hombre haya creado, no porque trae destrucción, sino porque trae vida consigo mismo. Y si hablamos de destrucción, en caso tal, sí destruye, pero no a los humanos, sino a las fuerzas del mal, por el poder del nombre. Por eso cuando invocamos el nombre de Jesucristo, las tinieblas deben retroceder. Amén. Por el poder de la luz que hay en los que invocan el nombre bendito de Jesús. Amén.
Antes usted hablaba otro idioma, hablando de que usted le servía a otro Dios y su boca hablaba otra cosa. Algunos practicaban oscuridad en hechizos, en brujería, en conjuros. Ahora usted invoca el nombre de Jesús y es el mayor poder que hay. Es el verdadero contra. El mal de ojo, en el nombre de Jesús se va. Todas estas cosas, hermano, la mala vibra, mufa. Y yo no sé tantos títulos que la gente le pone, mala suerte, mala pava o mala gallina. Yo no sé qué tantos títulos tiene la gente con estos temas. Lo cierto es que en el nombre de Jesús, todas estas cosas que son simplemente ficticias delante de Dios no es nada. Hay un poder superior a la mala vibra. Hay un poder superior a los espíritus que quieren, hermano, distraernos o atormentarnos. Es el poder de Dios. Es el poder de su propia presencia. Dios no necesita presentación realmente, pero sin embargo nosotros nos gusta hablar de Él porque Él es grande y maravilloso. En el momento que el Señor se nos reveló a nosotros, pudimos entender que estábamos en tiniebla y ahora andamos en luz. Una luz admirable. No es una luz, hermano, limitada. No es una luz que depende de un sistema eléctrico. No, gracias al Señor que la luz nuestra no es de Corpolé. Pues estuviéramos en tinieblas más de 4 horas. Pero gracias al Señor que la luz del Señor Jesucristo no depende del sistema de un gobierno natural, sino que depende de la propia gloria del Señor. O sea que la luz del Señor es eterna, no tiene deficiencia, no tiene excusa, no tiene debilidad. Esa luz es gloriosa. Esa luz es bendita. Gracias a Dios por su luz. Y esa luz me ha permitido ver con firmeza por dónde voy. Amén. Ahora puedo entender que este camino me conviene, este no me conviene, porque la luz del Señor me está iluminando la conciencia. La luz del Señor me está iluminando mis pasos. Y ahora puedo tomar mejores decisiones. Porque cuando andábamos en tiniebla, hermano Wilmer, cualquier santo le rezábamos. Cualquier cosa la convertíamos en ídolo. Cualquier objeto o obra era nuestro Dios. Ahora hemos conocido que hay un solo santo sobre todas las cosas, que hay un solo Dios por encima de todas las cosas, que lo llena todo. Se llama el Señor Jesucristo. Ese es el Dios que nos ha dado esta revelación. Y destruyó esa fortaleza de idolatría. Amén. Porque aquí habían fortalezas terribles. Altares literales y simbólicos. De mamachonga. De babalao. De el Calvito, famoso. El patrono de Bicucuy. Tenían otros. No sé, Santo Cacho. Yo no sé qué tantos santos tenían ustedes. Incluso yo tenía también mis supuestos santos, mis propios ídolos, que era, hermano, el licor, las mentiras. Ese era mi ídolo: San Mentira, San Cigarro, San Botella, San Polar. ¿Cuántos fueron víctimas de la Polar? ¿Cuántos fueron víctimas del cigarrillo y de la boca negra? ¿Cómo es eso? El cochino chimó. Esa es la boca negra. El peor aliento es el que come chimó. Hermano mío, alientos de chimó, alientos de sustancias prohibidas, eso eran nuestros ídolos. Amargura constante. ¿Quiénes aquí sentían una amargura constante, un odio, un repudio por su propia madre o por su propio familiar querido? Éramos enemigos los unos con los otros y todo era una hipocresía. Nuestra vestimenta era la hipocresía. Era el vandalismo, era la idolatría, era el chisme. Éramos chismógrafos, expertos en chismografía. Hicimos un posgrado de chismoso. Bueno, yo lo hice, no sé usted. Yo me gradué de chismoso y lo ejercí por años el chisme. No sé, no me dejen aquí solo porque no creo que fue el único chismoso acá. Me gradué por años en chisme, me gradué en años, hermano mío, con mentiras preparadas, mentiras estructuradas que al fin y al cabo salían a la luz, que era mentira, amargura, enojo,
inmoralidad, hermanos míos. Podemos decir que había incluso el ídolo de la pereza, porque había en nosotros un zoológico. ¿Cómo así? La pereza estaba en ti. Algunos estaba el león, pero no de Judá, el león de la pelea. Toda una bendita o malvada pelea por toda una discusión. Entonces teníamos un zoológico espiritual. Algunos tienen el chivo. ¿Cómo el chivo? Saltada de aquí para allá, doctrina en doctrina, enseñanza en enseñanza. Cualquier magia ahí quería estar. Y salía un mago, yo también quiero ese conjuro, ese amuleto de la buena suerte. Y tenía usted pata de cabra, pata de chivo guindado por allá, una patica de conejo, oreja de samuro. Bueno, hermano, usted tenía de toda una colección de zoológico, en simbolismo de brujería, en simbolismo de tu propia creencia. Algunos la hebilla, ¿cómo se llama esto? Del caballo. Casquillo. No, pero lo que le ponen abajo del casquillo. ¿La qué? Bueno, el casquillo de caballo detrás de la puerta del cuarto o de su casa. La bendita sábila que la casa olía a violín y usted era feliz con ese aroma, hermanos míos. En fin, la ceniza, la camisa. Bueno, y algunos que usaban carbón, ceniza, otros usaban una talita roja y le colocaban granos de caraotra y yo no sé, unos casquillitos, unas cuestiones. El agua bendita no podía faltar guindando en el árbol de aguacate. La protección de la casa con botellitas. Algunos le ponen discos que para los espíritus locos. Yo no entiendo tantas cosas, hermano. Yo no sé quién estaba más loco, si nosotros o los espíritus. Lo cierto es que era un enredo. Estábamos enredados por la fuerza de las tinieblas. Yo quiero que usted entienda que éramos parte, hermanos míos, de esta guerra. Y éramos las víctimas directas de la guerra espiritual. Pero ahora Dios, antes de morirnos, nos rescató de esa vida de guerra que teníamos antes de morir y nos hospitalizó en su reino, en su iglesia, y nos rehabilitó. Nos dio entonces curación. Comenzó a vendar nuestras heridas y comenzó a darnos la medicina de su palabra. Y pudimos, hermanos, salvarnos de esa guerra. Y Dios dice, bueno, ahora le doy parte. Si quieren ser parte de mi milicia, aquí está. Amén. La milicia es la iglesia. Amén. Así que si los milicianos, ¿qué cuenta miliciano? Nosotros somos los verdaderos milicianos. Amén. De Cristo Jesús. Hablando en términos de milicia, no los ancianitos, no me refiero a eso. Me estoy refiriendo a que somos parte del verdadero ejército. Amén. Amén. Donde hay derechos humanos, donde hay garantía de vida, donde hay retribución de parte de Dios, hay pago, hay un buen sueldo. Amén. Amén. ¿Cómo así? ¿Cuánto ganas tú? Gano nada más y nada menos que la vida eterna. Amén. Así que tenemos el mejor sueldo que Suiza, mejor sueldo que Dinamarca, que Estados Unidos, hermano mío, que la Unión Europea debería sentir envidia de este sueldo. Amén, así es. Es un sueldo que no se ve en la vida natural, quizás no es tan visible, pero cuando esto deje de ser, ¿qué significa esto? Esto carnal, esto terrenal, se ha desechado por la ira de Dios, hermano, por el juicio de Dios. Nosotros, los que hemos esperado en Dios, los que hemos mantenido la fe firme, los que hemos mantenido la santidad, los principios, los que hemos pedido a Dios misericordia, los que vivimos en oración, los que vivimos para Dios con tantos defectos por haber, pero nos analizamos y nos autocriticamos y decimos, Señor, te necesito todavía, perdóname. Nos arrepentimos continuamente del pecado. Entonces Dios nos adapta. Amén. Y luego nos adopta. Amén. Dios nos permite adaptarnos al nuevo sistema, a su nueva formación, porque no es fácil adaptarse a los principios de Dios, hermano Alirio, porque antes nos pertenecíamos a otro ejército.
desordenados. Nosotros éramos los rebeldes, como decir, hermano, la FAES, o qué sé yo, como decir el grupo rebeldes, hermanos míos, de la guerrilla. Algo en lo espiritual éramos nosotros, y ahora Dios nos cambió la mente. Nos cambió el vocabulario, nos cambió la conducta, aún la forma en cómo vestimos fue modificada a un bienestar, a algo diferente, aún lo que era común, como la música, aún eso fue transformado. Hermanos míos, lo que veíamos como palabras deshonestas, palabras de doble sentido, palabras groseras, aún eso Dios lo cambió. Porque imagínense que usted estaba 25 años diciendo Toño, el amable. Y entonces eso es algo que se volvió una muletilla de ese vainar, ¿sí? La vainita, porque eso es muy popular, la vainita. Y todo esto, palabras que eran comunes en nuestro idioma, maldiciones por acá, groserías por acá. Y ahora estar en la iglesia, cuando 25 años mi lengua se prestó para grosería, ¿cómo en 2 días la cambio? No se puede en 2 días. Pero sí se puede en las manos de Dios a través del tiempo que Dios requiera en cada uno de nosotros. Cada quien Dios lo va a moldear a su manera y a su tiempo y al ritmo de Dios. Algunos son más rápidos y yo me quedo asombrado, pero algunos son como una tortuga enyesada. Bueno, que Dios tenga misericordia y le quita el yeso al menos, pero por favor avance. No se me quede en el aparato, avance en las cosas del Señor, avance también en su vida cotidiana, por supuesto en su proyecto, enfóquese en cosas buenas. A donde quiero llegar es que en 25, 30 años, 15 años, teniendo malos hábitos, más vale eso es un milagro lo que estamos aquí. Sí, amén, así es. Usted era infiel, yo era infiel, pendiente de aquello, pendiente de un chisme, pendiente de la lotería. Y aquí muchos tuvieran hasta 3 carros, pero lo dejaron a la lotería. Jugando caballo, jugando batea, jugando lavadora, jugando pool, jugando ¿qué? Puliche. Bebiendo miche, bebiendo miche de culebra y rezando y tantas otras cosas. Yo veo el milagro de Dios en esta iglesia, que éramos totalmente, hermanos, perdidos y Dios nos orientó a la salvación y estamos en un lugar mejor, con defectos y todo, pero esta es la iglesia del Señor y aquí somos preparados, somos modificados a un molde que Dios ya tenía preparado de antemano. Ahora yo me quedo asombrado si una mujer practicaba tantas cosas, esta moda, la moda de Shakira, la moda de no sé quién, la moda del otro, y el hombre Chayanne, el otro Ricky Martin, el otro, tantas cosas. La influencia del enemigo, hermano, estaba en nuestras venas, pero ahora vino Jesucristo y limpió nuestro corazón desde adentro hacia afuera, y el cambio fue interno y posterior a eso fue externo. Amén. Porque hay iglesias y hay denominaciones que se enfocan en lo externo, cuando en realidad Dios se enfoca principalmente en lo interno. Lo externo es parte de lo que hay en el corazón, parte, pero no todo, porque hay quienes se visten totalmente pulcros y elegantes y son peor que una tumba llena de huesos y de pudrición. Eso lo dijo el mismo Señor. Por lo tanto, hermanos míos, no te asombre la apariencia. Dios observa. Dios está interesado en un cambio genuino, que es en el corazón y luego en todo tu ser. Amén. Tu vestimenta, claro que debe ser transformada, pero primero tu vocabulario, primero tu mentalidad, primero las acciones de tu corazón, primero todo lo que hay dentro de tu ser, alma, espíritu, tu corazón, tus sentimientos, tus emociones. Todo es moldeado por un Dios bueno y misericordioso. Éramos altivos, éramos orgullosos, éramos, hermanos míos, egocéntricos. ¿Sí o no, hermana Alesia? Éramos tú, yo, el yo-yo. Éramos individualistas. ¿Cuántos aquí lo fueron? Bueno, Wilmer, puro pensábamos en nosotros. Pocas veces en los demás, hermano Carlos, cuando nos convenía. Pero realmente todo giraba en torno a mi favor. Pero Dios tuvo misericordia. Amén. Y ahora no pensamos en nosotros nada más, hermana Isabel. Ahora pensamos, por supuesto, en mi bienestar, en mi familia, pero también en los míos, en mis hermanos, en mis padres, en mis primos, pero sobre todas las cosas, en el Señor.
Gloria a Dios. Ahora pensamos en hacer las cosas para agradar a Dios y luego a los hombres. Antes hacíamos las cosas como un animal que no tenía freno, Manolito. Éramos como caballos salvajes, con pecho salvaje. Éramos como, hermano, como un conejo metido en cuevas, como el cachicamo. Y las cuevas eran nuestros hábitos de oscuridad. Éramos, hermanos, repugnantes, pero Dios nos ha hecho tiernas ovejas. Amén. Que todavía necesita de Dios y de su pastorado, de su vara y de su collado. Todavía necesitamos que Dios nos siga pastoreando. Así que esta guerra sí se puede ganar, pero del lado correcto. La única forma de yo ganar esta guerra espiritual es estando en la milicia de Dios, como buen soldado de Jesucristo. Póngase en pie, hermano mío, hermana mía. En esta hermosa mañana queremos darle gracias a Dios porque pertenecemos, aleluya, a la milicia del Señor Jesucristo. Las inscripciones están abiertas todavía, y si usted quiere ser parte, venga, y si ya usted es parte, manténgase. Aquí subimos de rango, claro que subimos de rango. Aquí subimos de categoría, sí subimos de categoría, pero deje que Dios lo promueva. No se promueva usted mismo, deje que Dios lo promueva a usted. Lo más importante es que tenemos a nuestro coronel, a nuestro general, a nuestro máximo Dios, a nuestra mayor inspiración, el Señor Jesucristo. Así que esta guerra está ganada porque Dios está de nuestro lado. Amén. Gloria a Dios. Dios está con él la batalla adelante. Es decir, Él es el que abre camino. Aunque vengan dardos del enemigo, yo permanezco firme en esta iglesia. Aunque vengan momentos que sí nos distraemos, flaqueamos, sí, sentimos debilidad, por supuesto, somos humanos, pero no obstante hay un Dios que está moldeando a la iglesia. Hay un Señor soberano, hay un Dios que con su luz nos ha iluminado la conciencia, el corazón, nos guía por camino bueno, por camino de bienaventuranza, por camino que nunca antes habíamos imaginado, hermano Julio. Jamás pensábamos que la verdad era tan hermosa. Jamás pensábamos que el Señor podía llevarnos más allá de nuestros límites. Jamás pensábamos que lo imposible era posible para Dios. Nunca habíamos entendido que había un camino tan glorioso, tan magnífico, tan iluminado, tan incomparable como el reino del Señor Jesucristo. Nunca habíamos imaginado que el poder de Dios era verdad, que su gloria era verdadera. Nunca habíamos experimentado el poder del Espíritu Santo. Nunca habíamos sentido las arras del Espíritu. Nunca habíamos sentido el fuego que hablaba el hermano Cloraldo. En la iglesia del Señor sentimos un fuego que purifica, no un fuego que nos hace actuar con locura, no, un fuego que nos ayuda a ser cuerdos, que nos ayuda a confesar el pecado, que nos ayuda a cambiar de hábito, que nos ayuda a ser de inspiración, que nos ayuda a ser verdaderos ciudadanos, que nos ayuda a ser verdaderos gente de paz, gente de alegría, que nos ayuda a ser mejores esposos. Aquí en la milicia de Dios, aquí mi hermano Reiber, es donde tenemos la seguridad. Es aquí donde tenemos algo mayor que lo que el mundo ofrece. Es aquí mi hermano José, es aquí mi hermano Coraldo, es aquí mi hermano Wilmer, donde usted tiene un valor. Es aquí donde usted no vale por lo que tiene, sino que vale por lo que Dios ha puesto en usted, y que ha puesto Dios en su vida, su propio espíritu, su sangre carmesí, la sangre que fue derramada en esa cruz allí con los dos ladrones. Pero Jesucristo estaba entre los injustos, allí siendo el justo, sin pecado, sin mancha. Él fue molido por nuestros pecados y ahora nos da una esperanza y nos garantiza victoria en esta guerra espiritual. No está perdido
caído todavía todo. Hay una generación que se levanta todavía en pie o de rodilla ante Dios, en pie firme, porque el Señor es nuestra fortaleza. Oh, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi victoria? ¿De dónde vendrá todo lo que yo necesito? ¿De dónde vendrá mi oportunidad? ¿De dónde vendrá todo lo que mi alma anhela? ¿De dónde vendrá mi refugio? ¿De dónde vendrá, oh, mi paz? ¿De dónde vendrá? Del Señor que hizo los cielos, que hizo la tierra. Al Señor sea la gloria, al Señor sea la alabanza, al Señor sea el poder, al Señor Jesucristo sea todo lo que mi voz pueda expresar. Oh, gracias, Señor, por los dones. Oh, gracias por la vida. Gracias por tu misericordia. Oh, al Señor sea la gloria. El Señor está aquí.